La primera historia que queremos contarles es una verdadera tragedia. Se trata de una niña llamada Eva, de tan solo 4 añitos, que hace poco más de un año ingresó en un hospital de La Coruña. La pequeña supuestamente se sometía a una operación sin riesgos, una operación sencilla quirúrgica. Sin embargo, no pudo tener peor final tanto para ella como para su familia. Raúl y Paula consideran que su hija Eva, de 4 años, murió por una negligencia médica. Y no solo de una negligencia, sino de muchas, de un conjunto de negligencias que hemos puesto de manifiesto en su día en el escrito de querella criminal que presentamos hace ya casi un año. En abril del año 2010, Eva se somete a una operación rutinaria, extracción de amígdalas y vegetaciones en el Hospital Modelo de La Coruña. La operación discurre con absoluta normalidad, la niña llega a la habitación, incluso habla con nosotros, con los padres. Pero los problemas llegan después. Empieza poco a poco a sentirse peor y hasta que finalmente pues, sufre una convulsión y es cuando realmente se detecta que algo raro sucede. La niña sufre una bajada de sodio en la sangre. Denuncian que el tratamiento impuesto por los pediatras no fue el adecuado. Ese tratamiento fue, entendemos nosotros, y no solo nosotros, sino informes médicos que tenemos que avalan nuestra posición, absolutamente incorrecto. Por la cantidad de sodio aportado para poderlo recuperar, fue una cantidad muy inferior a la que se debió aportar, y en segundo lugar, por la frecuencia en la aportación del sodio. También se quejan de que el hospital no les informó del estado real de su hija. Se nos oculta información, como por ejemplo una parada respiratoria que tuvo de la niña. De todo esto nos enteramos a posteriori, es decir, cuando hicimos el estudio de la historia clínica. Se nos ocultó la gravedad del asunto. La niña se encontraba en un estado grave y siempre se nos dijo de forma eufemística: no, está malita, no os preocupéis, la solución que vamos a adoptar aquí se adoptaría igual aquí que recuerdo literalmente, que en China, que en Estados Unidos, no os preocupéis. Es decir, no atendieron a nuestra petición de que fuese derivada a un hospital pediátrico. El pasado 27 de septiembre los médicos fueron llamados a declarar en los juzgados de La Coruña. A las puertas de los tribunales se congregaron un centenar de amigos y familiares detrás de esta pancarta con la foto de Eva. El abogado defensor mantuvo que el tratamiento médico fue el adecuado. Los pediatras se negaron a contestar a las preguntas de la acusación particular. Alegan que están sometidos a un juicio paralelo y mediático. Nosotros nos hemos puesto en contacto con el Hospital Modelo de La Coruña, pero no han querido darnos su versión, ya que el procedimiento judicial sigue abierto, se encuentra en fase de instrucción. Estos padres se quejan de que en el hospital todo sigue igual, no han tomado medidas. No han hecho nada, en definitiva todo sigue igual que el 29 de abril. Y yo creo que cuando se comete un error, que además ha sido reconocido por estos doctores en una reunión que tuvimos, estando la dirección del hospital presente, deberán de tomar algún tipo de actitud, de medidas para que esto no se vuelva a repetir. Pero para ellos la vida no sigue como si nada. Te sientes impotente, es decir, tú pierdes a tu hija por una mala praxis y ves que parece como que nadie te hace caso. Difícil contestar a las preguntas de Noa, de 8 años, la hermana mayor de Eva. Aún a día de hoy te hace así comentarios que dices tú, a ver cómo salgo de aquí. Muchas veces me vuelvo a preguntar, pero mamá, ¿qué es lo que le pasó a mi hermana? Es que tenía muchas cosas que hacer. Mi hermana, además, mira, es que nos coincidió tantas cosas que teníamos pendientes. La alegría de la casa, Roy, el bebé de 8 meses que no ha llegado a conocer a su hermana. Quieren que se les escuche para que no vuelva a pasar. Nadie nos va a devolver a Eva, pero lo único que queremos es que no vuelva a suceder. Y también lo hacen por ella. Evitar que vuelva a suceder, pues es como que se lo debemos a Eva. Yo también quiero que les escuche a los padres, a Raúl Varela y a Paula Puig. Y también nos acompaña esta tarde doña Carmen Flores, que es presidenta de los defensores de los pacientes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, lo primero de todo. Mamá, empezamos contigo. Vuestra hija tenía que someterse a una operación sencilla, que no se le da importancia, ¿verdad? Esas que vas con cierta confianza al hospital, si es que a un hospital se puede ir con confianza, que en estos tiempos ya no se sabe, ¿no? ¿Antes había tenido algún problema de salud? No, que va. ¿Por qué vino ese bajón de sodio en la sangre? ¿Qué os dijeron? ¿Por qué? Eso son causas que todavía estamos investigando, porque pueden haber sido varios los motivos.
Pero lo que sí que tenemos claro es que la niña llegó a la habitación en un estado un poco somnoliento, el normal, pero habló conmigo, estuvimos viendo la tele... La operación fue bien, en definitiva, fue el posoperatorio el que fue mal. Sí. Bueno, ¿y qué os dijeron? ¿Cuándo notasteis que algo iba mal? Bueno, nosotros al final de la tarde empezamos a ver que la niña, pues, en vez de hablar, casi no hablaba, se quejaba guturalmente, vaya, ya no nos hablaba, tenía la mirada perdida y empezó a tener pues unas convulsiones pequeñas. Entonces, bueno, ¿qué ahí hacéis empezamos en ese momento? Pues llamamos a la enfermera, yo creo que llegamos a hablar con ella 5 veces, por lo menos la llamé yo a la habitación para que viniera, porque no me parecía normal. La niña, en vez de ir a mejor, cada vez estaba más somnolienta, más perdida. ¿Reclamasteis que la llevaran a la UCI pediátrica? Claro, nosotros una vez que la niña la estabilizaron, nos la dejaban en la habitación conectada a una serie de aparatos y tras el susto de la convulsión tan fuerte que tuvo, pretendían dejarla en la habitación y solicitamos que la trasladaran a la UCI. ¿Y por qué no se hizo? Se trasladó a la UCI, pero no la trasladaron a una UCI pediátrica. El Hospital Modelo no tiene una UCI pediátrica. Nos dijeron que estaba controlada y que no era necesario su traslado. Carmen Flores, ¿no hay pediatras de guardia en ese hospital? ¿Qué es lo que pasa? Parece que hay muy poco personal, es decir, ni siquiera había médicos en la UCI, por tanto, que no haya médicos en una UCI es tan grave como para que el propio Ministerio de Sanidad tomara cartas en el asunto por este problema. Raúl, es que me imagino que hora tras hora con una niña tan pequeña, la pequeña Eva, pues os imagino recorriéndolo todo y preguntando a cada momento a cualquiera que pase con una bata blanca a vuestro lado, ¿qué se sabe de, qué hacemos con...? Efectivamente, Xavier. Toda la noche estuvimos evidentemente en el hospital, bajando de vez en cuando, si no era Pablo era yo, a ver cómo estaba la niña. ¿No pudisteis estar con ella luego ya? No se podía, estaba en la UCI y se podía bajar periódicamente a ver y a preguntar. En todo momento nos dijeron que la niña estaba bien, que estaba estable. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Cuando a las 5 de la mañana, a posteriori, como decíamos antes en el vídeo, detectamos en el estudio de la historia médica que sufrió una nueva convulsión. Es decir, la primera convulsión es aproximadamente a las 9:30 y a las 5 de la mañana, por lo tanto el tratamiento, que podemos después hablar un poco de él si queréis, no surtió efecto porque vuelve a sufrir una convulsión y esto no nos informa en el personal del hospital. Y lo más importante de todo es que el doctor que estaba a cargo de la niña, que es uno de los querellados, no estaba en el hospital, estaba en su casa, se le llama y ante esa nueva convulsión no acude al hospital, es decir, levanta el teléfono y dice mantén el tratamiento, se lo dice a la enfermera. Esto no lo digo yo ni mi mujer, esto está por escrito, es decir, es una prueba evidente. ¿Y qué os dicen después? ¿Qué nos dicen después? ¿En qué momento os dicen que vuestra hija ha fallecido? Eso sucede al día siguiente cuando, de forma paulatina, pues la niña va empeorando. No se le practican una serie de analíticas y de pruebas seriadas que tenían que haberse practicado con arreglo a la doctrina científica. Es decir, este tipo de, permíteme un segundito simplemente, este tipo de dolencia hay que corregirla en un periodo de tiempo entre 2 y 4 horas. Es decir, una bajada de sodio severa es un cuadro clínico grave. Y hay un doble error en el tratamiento, es decir, como decíamos antes, se le infundió muy poco sodio y por otra parte con una frecuencia absolutamente incorrecta, porque el periodo era 2-4 horas y pautaron a 24 horas la medicación. Pero no había ningún médico allí en esa sala. En la UCI no. Ricardo. Sí, yo tenía tres cosas en esta línea. ¿Quién prescribió ese tratamiento inicialmente? El tratamiento lo prescribe uno de los 2 pediatras querellados, que es el que llega al hospital cuando sufre la convulsión, se le llama y es el que prescribe el tratamiento. Vale. ¿Quién hace el seguimiento del tratamiento? Médico, no digo enfermera. El seguimiento ¿Había un médico haciendo seguimiento de ese tratamiento? No, el seguimiento nosotros entendimos siempre que era ese médico el que tenía que haberlo hecho. Pero sin embargo no había otro médico en sustitución, que es lo que estamos poniendo de relevancia aquí. O sea, no había ningún médico en una UCI, unidad de cuidados intensivos sin médicos. ¿Y había más pacientes? Ni pediatra ni de había más pacientes, nosotros bajamos, había más pacientes adultos. ¿Y no había nadie? Había enfermeras. Enfermeras, pero no había ningún médico al cuidado de todos esos pacientes. No, sino además, esto es extraordinario. No solo es extraordinario, sino que estamos hablando de un hospital que no es público, que es privado, que se presupone que tiene muchos más medios económicos para tener más personal, puesto que se va de forma privada a privada. Pero a mí lo extraordinario, y lo digo con toda sinceridad, es que, primero, el hospital no haya tomado medidas y el propio, insisto muchísimo, la Xunta
y el Ministerio de Sanidad no hayan tomado medidas por esta circunstancia, porque si no había médicos en la UCI, pregunto, ¿hay ahora médicos en la UCI para atender a los pacientes? Es muy grave y peregrino. Raúl y Paula, ¿el hospital os ha pedido perdón? ¿Qué actitud mantiene con vosotros? El hospital se mantiene bastante al margen. Nosotros solicitamos una reunión después de todo lo que sucedió, preguntando si se había adoptado algún tipo de medida para evitar que esto volviera a suceder, y a raíz de ver el historial de la niña y ver que la niña no tuvo un médico que la atendiera por la noche en la UCI, de una serie de datos que se nos ocultaron, la niña tuvo una parada respiratoria y la doctora, la pediatra que la estaba atendiendo, no nos informó tampoco. La trasladaron a otro hospital cuando tenía un severo edema cerebral y tampoco nos informaron de eso, nos dijeron que tenía indicios de edema. Entonces, claro, preguntamos qué había hecho el hospital para evitar que esto volviese a suceder. Nada, esa fue la respuesta. Si me permites, has hablado de perdón. A veces deberían pedir perdón, pero es que no saben ni quieren. Y esto es grave, porque se pierden Raúl, vidas, pero no saben ni quieren. A vosotros, el segundo médico que la atendió incluso reconoce que el tratamiento era erróneo. Sí, de hecho mantuvo inicialmente el tratamiento del primer doctor, pero la segunda doctora, que llega por la mañana, se da cuenta por la tarde, que es cuando aparece reflejado en la historia, a las 18 horas aparece allí, que el tratamiento no era correcto, y es cuando varía el tratamiento de una forma absolutamente radical, porque lo pone cada media hora, es decir, pasa de 24 horas a cada media hora, o sea, sorprendentemente. ¿Y todo eso telefónicamente? No, eso es la segunda doctora, cuando al día siguiente se queda. Pero cuando al médico le dicen, la niña va empeorando, ha tenido no sé qué, lo único que hace es levantar un teléfono porque no había nadie allí. Entonces por la noche hay que descansar. Vamos, lo que os pasó a vuestra hija le podía haber sucedido a cualquiera de los otros pacientes que estaban en la UCI en ese momento. Es que esto es un tema de interés general para nosotros, por eso estamos aquí, porque ya lo hemos dicho en el vídeo. A nosotros nuestra niña no nos la va a devolver nadie, pero consideramos que esto no debe de volver a repetirse, no puede. Pero aparte de eso... Perdón, una cosita solo. Hay una cosa que es una evidencia, que es que si hubiese otro médico, vamos a pensar en alto, si hubiese otro médico, si sufre una convulsión, evidentemente se tiene que hacer cargo de la niña. Y por lo tanto, prescribir el medicamento, la medicación, etcétera. Entonces, es evidente. O llamar a quien pueda prescribir. Exactamente, o llamar a otra persona. No, pero no llamar por teléfono. No, pero la enfermera llamó al doctor que se encargaba de la niña. Solo ese doctor, no había nadie más. Estaba en su casa, es que estaba es en su una cosa casa inaudita. y simplemente dice, mantén el tratamiento. ¿Cómo se puede además hacer un trabajo de tal responsabilidad sobre una paciente en esas circunstancias y quedarte tan tranquilo en tu casa? Es una negligencia, clarísimamente. Me había quedado con una pregunta muy breve. En el consentimiento informado que vosotros tenéis que firmar a propósito de la operación, ¿venía esta evolución como una posible dolencia que podía tener? No. ¿Era previsible? Es decir, ¿es algo que estadísticamente sucede? Sucede de manera, digamos, hay pocos casos descritos, pero sí ha sucedido, sí. Bueno, Tomás, Ricardo, ya sabes que cuando entras en un hospital, aunque sea que te corten una uña, tienes que firmar ahí un papel que dices que claro, todo lo que te suceda, la culpa la pero es que el consentimiento informado no puede decir cualquier cosa, tiene que decir lo que debe decir. Sí, pero no pone, ahora se eso no es refiere tan fácil. a este tipo de dolencias, te pone atremia severa, no aparece. Bueno, Raúl, Paula, no aflojéis por vuestra hija Eva, ya fallecida, pero por todos los demás, Gracias por estar aquí, a los tres. Gracias. Cuando quieras, Paloma.